nosotros vamos a poner el principio de Pareto, también lo conocen como la ley 80-20. Integrantes, Laura, Quique y Servieta. Comenzamos un poco de historia. Pareto anunció un principio basado en dominio del conocimiento empírico. Él observó en el área donde él vivía que el 20% de las personas poseían el 80% de las tierras y el otro 20% que poseía el otro 20% de las tierras lo poseía el 80%. Casi similar a El Salvador. Los ricos tienen la mayor parte de la riqueza, pero como se dice, la menor parte, sería 20% de las personas del país tienen el 80%. 1%. El 80% de la riqueza de todo el país, ¿verdad? Y nosotros los pobres tenemos el 99%. Entonces, de esta manera, él planteó lo que es el principio de Pareto. La aplicación de calidad. El principio de Pareto nos sirve como una herramienta de gestión para diagramar los problemas que se nos pueden dar en una empresa o en una área de producción. Podemos ver que el porcentaje de defectos que puede tener un proceso, al realizar este ejercicio, podemos observar y podemos especificar, ver cómo podemos eliminar cuáles son las causas, tomando este tipo de herramienta. ¿Cómo? Digamos, tenemos un desperfecto en un proceso, entonces nosotros vamos viendo cuáles son las causas que nos está dando en ese proceso y seleccionamos con este mismo principio las fallas que nos van a dar el porcentaje donde tenemos que poner nosotros enfoque a poder cambiar ese tipo de errores o fallas que se están dando para así ser una empresa más eficiente y productiva. Dice que el principio de Pareto del diagrama de Pareto consiste en un gráfico de barras similar al histograma que se conjuga con una ojiva o con una curva de tipo creciente y que representa de forma decreciente el grado de importancia o peso que tienen los diferentes factores que afectan al proceso o operación o resultado, lo que les explicaron anteriormente. Otro concepto que encontramos es que el análisis es una metodología gráfica para definir las causas más importantes de una determinada situación y por consiguiente las prioridades de intervención. También se le conoce como la tabla de diagrama de Pareto o también se le conoce como el análisis ABC. El Pareto tiene bastantes nombres e incluso se pueden aplicar en diferentes áreas, no solo en el área de calidad y en el área de ingeniería, sino que también en economía, en el área de política, en redes, de manera de que es una buena herramienta para poder utilizar en diferentes rubros. Para construir un diagrama de Pareto, mañana nos va a explicar. Primeramente tenemos que definir el problema o lo que se va a trabajar. Puede ser el porcentaje de errores, puede ser la cantidad de producto que me compran tantos clientes que puede representar mayor cantidad que los demás que tengo, y así establecemos el objeto del estudio. El 2, realizar una lista de factores que pueden estar incidiendo en el problema, por ejemplo, tipo de falla, características de comportamiento, tiempo de entrega, etc. Y el 3, establecer el periodo de tiempo dentro del cual se recolectarán los datos, días, semanas, meses, etc. Aquí es un ejemplo que hemos puesto de recolección de datos. Dice la interrupción de la energía, la frecuencia 48, manejo incorrecto del operador 22, programa inadecuado 7, falta de mantenimiento 1000. Esto puede ser un ejemplo de errores. Primeramente tenemos que ordenar los datos de orden decreciente. Ponemos el mayor en primer lugar. La interrupción de la energía eléctrica es de 48. Falta de mantenimiento 35 y así decrecientemente ordenado. Paso 6, obtener el porcentaje relativo de
podemos ver el porcentaje que representa el primero es 48, entre el total de los errores representa el 40.67%. El porcentaje acumulado es el primero, 40.67%. De ahí la falta de mantenimiento son 35, entre el total son el 29.65%. El porcentaje acumulado sería el primero acumulado más este nos va a dar el 70.37%. Ahí podemos ver que ya en la segunda categoría ya vamos absorbiendo hasta el 70%. Después el manejo correcto del operador sería 22 la frecuencia. Entre el total de los errores da 18.64. El 73 que teníamos más el 18 nos da el 88.97 y así vamos calculando el porcentaje acumulado. Si quieres explicarme. Si ustedes observan, nosotros tenemos acá todos los problemas, ¿verdad?, que se nos están dando, y al realizar un relativo acumulado de todo el porcentaje de los problemas, nosotros estamos dando cuenta que el 80%, un poquito más del 80% de los problemas están en estos tres. O sea que nosotros tenemos que atacar directamente a estos tres para poder no resolver el problema en sí, el 100%, sino que disminuirlo a un 20%, ¿verdad? Y de ahí ver cómo solucionar los problemas, las otras fallas que se están dando. Aquí solo visualmente se puede observar así, ¿verdad?, por el cuadro. Ya gráficamente, ahí vamos a ir viendo nosotros cómo la curva se va a ir, lo gráfico y el programa que vamos a hacer va a demostrar de que la área donde está la curva, no bajo la curva, sino que donde se puede graficar un poquito mejor. Vemos que tenemos la gráfica acá, entonces va a poner una curva donde nos va a señalar el porcentaje donde está el área que tiene el mayor, el 80%, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que atacarlo. Gráficamente aquí en la tabla se puede observar fácilmente, ¿verdad? Pero ya graficado lo vamos a explicar un poquito mejor. El paso 8 es identificar los ejes. El eje horizontal se anotan los factores de izquierda a derecha en el orden decreciente en cuanto a su frecuencia. En el eje vertical izquierdo se gradúa de forma tal que sirva para mostrar el número de datos observados. El eje derecho mostrará el porcentaje relativo acumulado. Es importante tener en cuenta que el diagrama sea más bien cuadrado, es decir, que la longitud del eje horizontal sea igual que el vertical. Sí. En esta parte de acá ustedes pueden observar, bueno, en Excel hay unas opciones para ordenar estas áreas de acá. En esta de acá nosotros vamos a poner la frecuencia, el número máximo de la frecuencia, y el número, en la parte de allá vamos a poner el porcentaje acumulado, o sea que sea un 100%. Entonces hay que poner un poquito de hincapié en este punto, porque si nosotros dejamos como lo tira el programa Excel, que lo tira con mayor número de escala, entonces nosotros tenemos que ajustar la escala de la frecuencia que nos da, el total de la frecuencia y el porcentaje que descienda. Acá podemos ver que estamos utilizando todos los datos de la tabla, así como mencionaba Fran. Sería la primera escala, es la cantidad de los errores en las frecuencias, el porcentaje acumulado, y podemos ver el porcentaje de cada uno. Esta es otra gráfica, no es el ejemplo que además, sino que nosotros solo. Bueno, en algunas ocasiones puede hacer de que no se el problema para la interpretación del diagrama. Bueno, para empezar, esto se debe analizar bien los diagramas. El diagrama lo que nos muestra principalmente es cuál es ese 20% de causas vitales que causan el 80% de los problemas. Para enfocarnos en ese 20% y no dejando a un lado el otro 80%, pero sí enfocar esfuerzos en ese 20%, ya que ese 20% es lo que nos ocasiona el mayor número de problemas. En cuestión del análisis pueden dar diferentes problemas como los siguientes. Por ejemplo, cuando no queda muy clara la frontera entre el 80%
el 20%, perdón, el 80%, lo que se genera es lo que se le llama zona dudosa. O sea, no se alcanza a ver bien, digamos, de una tercera causa o una cuarta causa, a dónde exactamente está, se genera lo que es el 20% vital. Entonces, lo que se hace en ese entonces es que se analizan, que si estamos seguros que son los poco vitales, la están generando el mayor número de problemas, atacamos esa causa y volvemos a hacer lo que es el análisis de Pareto para ver si el otro porcentaje que estaba dentro de la zona dudosa se vuelve uno de los poco vitales o uno de los muchos triviales. Igual, ¿verdad? Cuando no se alcanza a ver, cuando se dibuja el diagrama, los elementos o categorías no se alcanza a distinguir, ya sea porque las gráficas no están casi del mismo tamaño o el 80% abarca casi todas las causas. Esto se debe a que no se ha seleccionado bien los elementos para el análisis. Para corregir esto, lo que se debe hacer es mandar una superficie de los datos y después en base a las últimas del análisis. Esto sería solo la parte teórica. Vamos a mostrar un ejemplo que lo va a explicar nuestra compañera. Este es el enunciado del ejercicio que vamos a presentar. Dice: un fabricante de heladeras desea analizar cuáles son los defectos más frecuentes que aparecen en las unidades a salir de la línea de producción. Para eso, empezó por clasificar todos los defectos posibles en sus diversos tipos. Como les dijimos, el primer paso es categorizar los defectos o lo que queremos, o las causas que queremos analizar. Aquí, la primera causa que enuncia es el motor no se detiene, no para el motor cuando alcanza la temperatura. No enfría, el motor arranca, pero la heladera no enfría, y así todos los defectos que se pueden presentar. Después, nos muestran la frecuencia de los errores por cada una de las causas. ¿Y esa frecuencia cómo se saca? Esa frecuencia viene siendo como tipo una carta de control. Podemos ir viendo de que cuántas veces nos va fallando el equipo. Ahí en las cartas de control podemos ver por qué se paró la producción y qué falla está presentando. Entonces, de acuerdo a las cartas de control, nosotros nos vamos a establecer la frecuencia de lo que está sucediendo, los errores que suceden. Aquí podemos ver la frecuencia de errores y quería mostrarles cómo queda graficar únicamente la frecuencia. Aquí estamos viendo solo la frecuencia de cada uno de las causas. Como podemos ver así únicamente esto, no podemos realizar un análisis tan profundo de las causas, además de que no está ordenado de forma eficiente. Ahí está la importancia de ordenarlo de esa forma. Acá les quiero mostrar, esta es la frecuencia ya ordenada eficientemente. Acá. El total de los errores, hacemos acá la fórmula. Aquí sería igual a la sumatoria de todos estos, son 88. Para sacar la frecuencia, el porcentaje de cada una de estas es la sumatoria. 36 entre 88 por 100% son 40.9. Ese representa, la 27 representa 30.7 y así vamos sacando el porcentaje de cada uno. Después el porcentaje acumulado, como ya se les había mencionado antes, es esta misma con la que comenzamos. Después 30 más el 30.60 nos da el 71.60 más 10.20 es el 81.80. Como podemos ver, solo en estos tres ya estamos abarcando el 81.80. ¿Tienen alguna pregunta por aquí? No, es que no alcanzamos a ver los números. No se niega. Solo te estamos creyendo lo que estás diciendo. Así es. Los colores no son muy amigables. Para una luz. El proyecto ya está muy bien. ¿Así? ¿Otra luz? No, bien. Vaya,
solución tampoco no es tan difícil, ¿verdad? Sí, yo creo que nada más es que aquí hay que asociarlo con otra herramienta, o sea, no la herramienta por sí sola no tiene, sino que tiene que asociarse a otra. Entonces lo que le está aplicando Laura está fácil, ¿verdad? Porque si ya tenemos identificada la frecuencia de que da esa causa, se hace lo que ella dice, ¿verdad? Sacar el porcentaje acumulado, ¿verdad? Y luego ya empezar y hacer el análisis, que casi solo es identificar a dónde llegamos al 80%, no nos va a dar exactamente el 80%. Pues puede ser que nos dé en algunos casos el 80% exacto, pero siempre nos va a salir 85, 80%. Porque en este caso nosotros nos da el 81. ¿Qué son las causas? Son las causas más fuertes que representan el mayor porcentaje de los errores en este caso. Bueno, y así vamos sacando el porcentaje acumulado, vamos sumando los porcentajes individuales de cada uno hasta que esté en 100%. Ahora, para poder graficar, seleccionamos el tipo de defecto, la columna de la frecuencia. En el examen le puede poner asociado, por ejemplo, Pareto con Chicago. Si en Pareto ya identifico, ¿sí?, las causas, ya la reducción de causas, ya digo, aquí esta vuelta acá, pero realmente no puedo decir son esas tres, debe de haber una causa raíz. Entonces, en base, cuando me dé Pareto, cuando ustedes saquen Pareto, les va a salir 3 causas, 2 causas, posiblemente. Esas 2 causas hay que identificar cuál es la raíz. Entonces, para eso me van a hacer el Chicago, ¿verdad? Para que me digan, bueno, de esas 2 causas, la que es la causa raíz es esta y por qué. O les puedo decir, hagan Pareto y hagan el por qué, para ver si realmente les pega el porqué de esas causas. Puede ser que en el examen se les haga. Van a ir cruzadas, las herramientas van a ir cruzadas en el examen. Calculadora para ese día, porque no vamos a usar computadora, ¿verdad? No le voy a poner a hacer ejercicio como lo de ellos, ¿verdad? Ese no se lo voy a poner a hacer. Le voy a poner ese ejercicio del por qué y de lo que hemos reunido. Hacíamos. Y se selecciona el tipo de defecto, la frecuencia y el porcentaje acumulado para generar la gráfica. Nos vamos a insertar el gráfico de barra y ven el gráfico. Cuando ya se tiene el gráfico, esta parte donde ven ustedes, la parte azul es la frecuencia acumulada, el porcentaje de frecuencia acumulada. Entonces, para representarlo de otra manera, siempre nos vamos al campo, le damos clic derecho, le damos cambio de tipo de gráfica y le ponemos lineal. Aceptar. Y ya ven acá ustedes la frecuencia. Ahora bien, y vamos a cambiar también la escala de la frecuencia de la frecuencia que tenemos. Nosotros tenemos la frecuencia, tenemos 88 en total. Entonces, si ustedes se fijan, le damos siempre clic derecho, pero voy a volver a explicar. Le damos clic, seleccionamos la frecuencia, le damos clic derecho y nos vamos en formato de área de gráfico. Perdón. Damos clic derecho y le damos a formato al eje. Nos va a salir estas opciones. Nosotros tenemos que fijarnos bien que esté en 0, porque va a partir de 0 la gráfica. Y como mínimo, y el máximo, fijar la frecuencia total que nos da, que es en este caso 88. Y le da cerrar. Aquí ya modificó a 88. Y la gráfica,
lado, si ustedes observan, no se ve el otro extremo, ¿verdad? El porcentaje. Entonces aquí se le va a dar igual, dar formato a la serie de datos y se le va a poner eje secundario. Y aquí ya tiene los porcentajes. Aquí ustedes van a dar de nuevo clic derecho a donde está el porcentaje de acumulado y le van a dar el formato del eje. Y de igual manera se van a enviar de 0 a 100, porque son el 100%. Y ya, cerrar. Luego, si se fijan, a veces se desconfigura, ¿verdad? Empieza desde -2 y hay que volver a darle el formato que tiene que ser final 0. Y de esta manera ya tenemos la gráfica. Aquí ya tenemos la gráfica. Si ustedes observan, en el porcentaje, nosotros tenemos la suma de los porcentajes de acá. Aquí va con un grupo de 37, 20 y tanto y 9. Esta área de acá es la área donde nosotros tenemos la mayor parte del problema. O sea, esta área es la que nosotros tenemos que atacar para eliminarla y poder así solo tener un 20% de los problemas. Y luego utilizar otro tipo de técnicas, otro tipo de herramientas para eliminar ese problema. ¿Hay una duda? No tendría que ser la línea para arriba si sacaste la acumulada. Sí, Y ahí marcar el 80. sí, tienes razón. Hay que darle. O sea que lo que te determina hasta donde llegaste al 80% es la acumulada. Entonces va a encerrar, entonces ahí va a determinar cuáles son las prioritarias, como las que tienen más importancia no, porque no valen la pena, porque no, pues sí, pero con respecto a las otras no, porque ya se está atacando el 80%. A menos que cuando ya se ataquen ese 80%, las otras pasan a ser como un ciclo, incrementan y pueden llegar a ser parte del 80% y se vuelve otra vez a estar evaluando. ¿Ya? O los datos van a estar en descendente y en ascendente. Mira, Frank, una pregunta. O sea que el histograma ese siempre va a ser dinámico. O sea que la acumulada va a determinar el 80% donde van a tener, donde van a estar encerradas las mayores causas, donde más se evidencian los errores, ¿verdad? Pero esas, cuando se atacan el 80, se minimizan, las otras pasan a ser parte del 80, como es acumulado, ¿verdad? Mira, si lo querías seguir trabajando de manera con Pareto, tendrías que hacer otro Pareto con ese 20. Correcto. O sea, ese 20 va a ser tu 100% de correcto. Ahora. Y vas a ver cuál es el otro 80% de error para poder atacarlo. Correcto. Y así poder ir eliminando. Ajá. O sea que siempre vas a estar evaluando el 80%, ¿verdad? En un periodo de tiempo, ¿verdad? Cada 6 meses, cada año, ¿ya? Ahí si querés, ¿verdad? ¿Ah? Viejo. Gracias. ¿Qué no hace falta que no venimos?
los números de capítulos del libro que ellos tienen de base, el número de capítulos se lee en cada uno de los módulos. Dice que él no se acordaba porque una profesora lo tocó el libro, no vieron el de Blanchard, no sé qué miren. Dice que solo le contestó una, tiene 5 y es 5 ya del 20% de nota del módulo 5. Yo esas preguntas me hacen. Sí, dice que son las preguntas que hacen los jurados. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre de los módulos? ¿Cuáles capítulos leyeron? Y cada uno de los. Y eso les hace los viernes, que es dos preguntas a cada uno. Y en nota del 20% de los módulos. No, el lunes, bueno, este viernes, ustedes son que van a exponer el viernes. Para que ustedes son para requerir los viernes. No, nosotros nos tocaba con el tipo de tiempo. Ajá, con el 4. Es que ya no dio el número de 2, ahora no toca el 4. Vale, entonces el viernes toca exponer a ustedes. El lunes que lo quería poner, ustedes van a pongan el lunes, ustedes. Si el miércoles entregan los certificados, no voy a hacer ese día el examen, sino que lo voy a posponer para el siguiente lunes. El día viernes tocaría después del grupo de Cindy. De Cindy, siguen ustedes, vale. Siguen ustedes y ya el día después de ustedes que pongan, voy con el examen. A lo que vengan a ver, el día ¿cómo se llama? Viernes, que después de la exposición que haga, voy a pasar, les voy a preguntar a Vanessa, a María José, a Zuleima y a Silvia. ¿Cuánto voy a hacerles sobre 3 preguntas por día? 3 preguntas a cada uno. 20% de la noche. No. Les voy a aplicar igual que el licenciado, 20% de la noche. Miren, 2 veces no están presionando tanto ahorita para que ustedes estudien. 45% de hecho los casos que estamos resolviendo, los que me han mandado, si como no les van a salir bien, sé que lo están haciendo con apoyo de los compañeros. De todo eso que llevan ahorita, tienen todo, llevan 10. O sea, el 45%, el 450, si vienen, pero eso sí, si vienen puntuales, le pueden poner el 4.5, si no le pueden bajar aunque sea el 0.5, porque se venga muy tarde. Como son mi grupo, ¿verdad? Sí. Acuérdense de eso. 30% es la exposición. Y ahorita solo he puesto notas de 10 y de 9, ¿verdad? Aquí vamos a ver, aquí va a ir ya uso 8, para abajo. Hay que ser más dinámico. Vamos a ver. Depende. Ahorita. Ah, sí, Pero ponemos atención, ponemos silencio. no. Y la lista ya no la voy a pasar, esa medida voy a tomar. Aunque venga ya Cristian y los demás, a las 6:15 voy a pasar la lista. Después de esa hora quedan sin asistencia y sin público. Ahí está. O sea que el acumulado vas a identificar hasta el 80%. Y todo lo que esté abajo, evidentemente, como está de mayor a menor, son los que tú vas a pagar. Después vuelves a hacer un diagnóstico y vas a ver qué tan eficiente fue tus medidas de contención o tus medidas correctivas. Aquí vemos que el porcentaje acumulado es el 80%, o sea, es entonces así Ya que hasta acá es donde llega el 80%, estas serían nuestras pocas
está. Eso está bueno, eso está bueno. Ajá. Sí, de posición, o sea, comienza por el mayor hacia el menor y lo puso de menor hacia el mayor. El viejo, como solo leyendo cosas. No, porque se fija cada vez que seleccionamos la gráfica, el porcentaje acumulado es este. Fíjate que miras, sí, pero fíjate que si miras, si te dice rayas, es el 92%. Por eso dice que parte del recurso es 82%. Y ahí. Sí, es que aquí nos tira, por lo menos acá está el. Estas son las frecuencias, ¿no? Si usted se fija, Esto es del 80%. aquí el 80 y tanto por ciento nos cae, el 3, pero acá se va el 80 y No, tanto. pero el que había hecho era el otro. Es mismo, No, ya va a ver. aquí está el Lo que pasa es que ahí está, el mismo. Lo que pasa es que se ve de diferente manera porque yo lo estoy agrandando en una página completa y en este no lo estoy pasando a una página completa. Ahí él está por fuera. No, si yo lo puedo hacer grande, lo puedo hacer a una sola página, ver a una sola página. Aquí me va a tirar lo mismo. Entonces, No, que el gráfico sí está bien, es así. Lo único que solamente quizás ellos se confundieron al final, no, en la interpretación del final, Ajá. porque no es que vamos a buscar ahí el 80% del acumulado, se confundieron, pero Claro. no es que vamos a trabajar en las tres primeras, hay que trabajar en todo el resto, porque es lo que está fuera del margen del 80%. Entonces, resolviendo todo lo que está aquí adentro, vamos a arreglar el 80% del problema. no, al revés, o sea, tenés que tomar hasta el 80%. Estos tres me dan el 80%. Esas tres causas te dan el 80% de los errores. Es que para eso, sí, pero lo que pasa es que no vas a tomar todo porque aquello es trivial. Si te fijas la frecuencia, no es, la frecuencia que tiene no es como se llama de significancia, por decir así. Entonces vos tenés que tomar ¿cómo se llama? Lo que tiene que Sí, lo que pasa es que aquí es el porcentaje. No, lo que pasa es que yo me quedé. Sí. En realidad, estas tres, aquí está el mayor porcentaje de errores, que solo son en tres causas. Entonces, según el principio de Pareto, si atacas las pocas causas que te dan la mayor cantidad de errores, se van a resolver el otro resto de 80, que son los 90. Sí, está bien. Lo que pasa es que cuando hicieron el cambio de gráfico, me quedé con la. Entonces me quedé que no me cuadraba, pero sí. O sea, no vas a atacar. La idea del Pareto es eso, de identificar. No, por eso le traemos otro ejercicio para explicarlo. Es que sí, ahí tuvimos un pequeño error, ¿verdad? Pero sí, si ustedes observan, ahí está la gráfica. Y la verdad que no es muy complicado, pues, así como se lo estaba explicando, el atacar las causas que ocupan el 80% de los problemas. Y de ahí, como estaba diciendo Mario, volver a utilizar otro Pareto, utilizando el otro 20% para ver cuánto es el porcentaje mayor de eso, y así va a ir eliminando las causas. Y pues no puede ocupar otro tipo de herramientas, ¿verdad? Pero sí, el de Pareto es un poquito más evidente, más obvio. Se puede ver en la tabla, así como lo estábamos viendo, ¿verdad? La dinámica que vamos a hacer es que hiciéramos uno entre todos. Vamos a agrupar quienes van a pasar a ir Y ahí, y la galleta, pero
Vaya. Ah, pues decime 26, decime 3 para arriba, 2 para arriba y así, para ver a quién arriba de Cristian. No hay tres para hacer. No, decime 3, 2, 3 o 2. No, cuenta aquí. Para arriba, sí. Vamos a hacer ejemplo. Vamos a ver. ¿Quién vamos a hacer? Vaya. Vaya, vos hacer las categorías y las frecuencias. La tabla de las categorías y las Vaya, el frecuencias. problema que vamos a resolver es que inventario. Vamos a ver la causa y le ponemos frecuencia. Inventar. Cristian. Poner. Ejemplo de Cristian. Desencorrega la clase una, poner. La categoría poner. Desencorrega la clase. Abajo. Pues desinterés, tráfico, Lo voy a bajar un poquito. trabajo. Te lo voy a bajar. Distracciones, poner. Las novias de afuera, cigarros de afuera. Novia. Vaya, hoy veamos la frecuencia. ¿Cuántos mediante la que se entra del trabajo? Levante la mano. ¿Cierto en estos? 2, 4, 6, 8, 9. Tráfico. También afecta. Trabajo también me afecta. Distracción sigue un montón. Solo se pasa. Vaya, su premio. Es malo. No, que usted no para llevar el premio. A ver ahora. Compañeros. ¿Un número de 1 al 10? Haciendo todo. Adriana dice, vamos, vamos, que quiero comer Vaya, si se dan cuenta, nosotros estamos haciendo los grados de la frecuencia. Es lo que va a hacer es ordenar decreciente, va a sacar el porcentaje y el porcentaje acumulado. Muy bien. Muy bien. No se van a correr. Eso es el porcentaje, vaya. No solo el porcentaje, no. Solo aplica fórmula y estudio. No lo sé, diga que no. No, tenía que ordenarlo con la. No, los puedes seleccionar y los ordena de forma ordenado con la causa. Ay, chico, ascendente. Vaya, pero lléguenlo a él porque no está haciendo. Solo no voy a dejar uno, voy a dejar otro.
Ah, no, la mitad de ella. Que no sabe lo que está No le han enseñado. El Excelito es vital, que lo sepan ahí en TikTok, en menos que hagan TikTok, ¿verdad? Ya no nos recordamos, Lick. Aquí se puede hacer presa de Excel, ¿eh? Fijale 8. Fijale 8. Y después solo arrastrar. Aquí para que no se le mueva, la que queremos como referencia, ese total solo le da 24. Y a la alternativa ya pueden copiar y arrastrar. Eso es fijado. Lo mismo Ahí es ya. No, espérate. Apártense, gato seco. Y en la noche le explicaba, ¿eh? Despacio para que lo entiendan. la primera La bolsa completa. Sorteo. Eso, ahí está, ahí está. Venía con Green Bell, es Green Bell. Es el Green Bell, Green Bell. Solo va a seleccionar las causas, la frecuencia, causa, frecuencia y acumulada. pero déjenos solo un ratito para que... Sí. No solo para que seleccione el Ahí va a seleccionar, pues con la acumulada. Todo, la acumulada. Esa no. Es que no se pone nervioso. Se sintió barra. Ahí está que no es ese.
La bolsa. Ey, viejo, para ir para los amigos. Yo sí lo voy a agarrar en vez de Juan. No, la bolsa. Vale, si la queremos hacer a mano, paso por paso, le damos acá, insertamos la gráfica, seleccionamos los valores, le damos en seleccionar datos y agregamos el número de la serie, la frecuencia, los valores, número de la frecuencia. Vale. Editamos lo que son las causas, de la forma piedra. Y agregamos la acumulada. Si lo quieren hacer más rápido esto, también por ahí, lo convertís en un circular primero. Esta es una forma agregada de hacerlo. Y después lo convertís en eso. Ya te pone acá el porcentaje, ¿no ves? Para evitar tanto. Solo que arreglar aquí la frecuencia. Ya de ahí decimos acá y cambiamos acá por la serie y acá lo ponemos 100 y acá por el 22. no, 9 porque 22 Eso más todo, 22. y listo. El análisis, vaya, aquí no va a ser el análisis, pero en qué una vez. ¿Es 22 o es 9? 22. Es 22. 22. Porque es Eso está en el total de las... L. Démosle un fuerte aplauso a este equipo. Entre bajos y altibajos, cuando deben responder en el bien apropiado a la herramienta. Hemos trabajado